¿Verdad, Cecilia? Buenas noches, sí. El viernes que viene vamos a empezar OIT, un tema al que vamos a destinar 2 clases. Vamos a empezar el viernes con los orígenes, la historia de la OIT, la estructura, los fines, las funciones, y al lunes siguiente vamos a seguir con el sistema normativo y sistema de control. Así que bueno, van a ser 2 clases sobre ese tema. Recordarles dónde leer ese tema, Sí, además de que lo mejor, yo siempre digo que lo mejor para ese tema de la OIT es que entren a la página de la OIT. De repente les exacto. puedes recordar ahora el... Sí. Sí, bueno, para estudiar ese tema, es un tema que a pesar de los años que han pasado no ha variado mucho, así que es un tema para el cual todos los libros sirven. Pla Rodríguez está muy bien tratado allí, también, bueno, en Barbagelata, también está bien tratado en el libro del profesor Razo, el de tapas grises, está muy bien tratado, y si no, en la página de OIT, que ahora después se las escribo en el chat, que es www, o sea, www. Hilo, ahí está, Alicia lo puso allí, ilo.org. Allí entran, van a ver que la página es muy didáctica, muy accesible, muy amena, con colores, está dispuesta de una forma fácil, de fácil lectura. Pueden empezar leyendo la historia y los orígenes de OIT, van a ver que no es muy largo, pero está muy bien explicado. Los fines y funciones de IT también lo pueden ir leyendo allí. Entonces, bueno, pueden ir navegando y además van a ver que es entretenido. Así que, como decía el profesor Castelo, muy entretenida la lectura. Gracias, Cecilia. Y por último, recordarles, ya lo hizo Lucy, pero recordarles que para el tema de la tercerización, es importante que lean la ley, o las leyes, mejor dicho, y que además también tengan en cuenta el libro de Raso, el tomo, si mal no recuerdo, Lucy, es el tomo 1 del curso de Derecho del Trabajo de Raso, Es el y 1, sí, también lo pueden Alejandro. leer en el libro el tomo 2. No, es el 1, sí. Es el 1, ahí está, el tomo 1 de Raso, el libro de Garmendia y Gautier, que se llama Tercerizaciones, el de Rosenbaum, también sobre tercerizaciones. Eso es la bibliografía mínima, porque después en la página EVA de nuestro curso van a encontrar mucho material. Pero no los dejamos a Lucy que siga con la clase. Bueno, buenas noches para todos. Vamos a continuar entonces la segunda clase del tema que estábamos hablando de tercerizaciones. Hoy ya nos toca meternos de lleno en lo que es la legislación, que la clase pasada, en realidad, en función de lo didáctico que fue, de intervenciones de ustedes y demás, muchas cosas ya las fuimos soslayando respecto a lo que piden las empresas principales que utilizan estas empresas tercerizadas, a responsabilidades y distintas situaciones que surgen a raíz de cuando se dan estos contratos, esta contratación de empresas tercerizadas. Entonces yo voy a compartir pantalla y van a ver que vamos a empezar justamente con lo que es la recopilación de la normativa. Como les dije en la clase pasada, de cabecera, la ley 18099 y la 18251, que es la ley modificativa posterior, que es de suma relevancia. Si estudian solo la 18099, está mal, porque esta ley, que justamente surgió un año después, viene a hacer introducciones, modificaciones y de gran contenido que complementa la ley 18099. Si se quedan con la primera, está mal estudiado el tema porque no es lo que en realidad está vigente en la legislación. Así que voy a empezar a compartir pantalla. Alejandro, ¿estoy como para compartir pantalla? Sí, claro. Sí. Porque no estoy... Está habilitado, sí, la función. Ahí. Bueno, Sí, perfecto. perfecto. Estamos viendo. Bueno, ahí como les decía, en esta primera placa lo que tenemos muy cortito es lo que ya venimos diciendo desde la clase anterior.
La ley 18099, que es del 24 de enero del 2007 y fue publicada el 7 de febrero del 2007. A su vez tenemos, un año después de esta primera ley 18099, la ley 18251, que se publicó el 17 de enero del 2008, y por su parte tenemos la ley 18098, que también es del 24 de enero, con la misma fecha de publicación que la 18099, y esta ley en realidad lo que hace es tratar el tema de la tercerización en el sector público. ¿Está? A los efectos de clase, y siendo que las dos leyes, tanto la 18099 y la 18098, tienen regulaciones muy uniformes, nada más que la 18098 especialmente dice que regula el tema de los públicos, a los efectos de clase vamos a, en realidad, ir desmenuzando la 18099, ¿está? Es más, de la propia ley también te dice que esta ley en realidad rige para ambos sectores, pero para que sepan hay otra ley específicamente que regula el tema de los públicos. El antecedente normativo de este tema de tercerización lo encontramos en una ley muy vieja, la 10.449 del año 43, que en esa ley se regulaba el tema de la intermediación y de la subcontratación. Es el antecedente legislativo que nosotros tenemos, ¿tá? ¿Qué pasó entonces, como yo les decía, en el año 2007, cuando surgieron estas leyes en materia de tercerización? Vamos a repasar ahora a lo largo de la clase de hoy, que ya lo dijimos la clase pasada, de manera reiterativa en realidad, que esta legislación en materia de tercerización, que expresamente surge en el derecho nuestro en el año 2007 y 2008, es una legislación con un contenido garantista muy importante y es protectora justamente del trabajador, de los derechos laborales de los trabajadores, que justamente es lo que se preocupa en regular. ¿Qué pasaba en aquel momento antes de la generación de estas leyes? Bueno, habían preocupaciones especiales en materia laboral respecto de intermediaciones laborales fraudulentas y las fragilidades de algunas empresas, y en especial, y ahí como yo les conté la clase pasada, de algunos sectores concretos como eran el sector de las empresas de limpieza, las empresas de seguridad y vigilancia. ¿Tá? Ahora nosotros hacemos especial mención, y si se quiere, como lo que fue fuerza y motivo para que se dieran estas leyes, porque esos tres grupos que ustedes ven ahí, la limpieza, la seguridad y la vigilancia, estaban fuertemente golpeados por la precariedad laboral y ciertas debilidades, si se quiere, habían al respecto de los trabajadores, que fue un fuerte empujón para que finalmente surgieran estas leyes. Como también lo deslizamos en la clase pasada, estas leyes que en realidad lo que hacen es garantizar los créditos laborales y proteger el derecho de los trabajadores, generó esa fuerte resistencia empresarial, por lo que hablábamos la vez anterior, por lo que implica la tercerización, una empresa contrata a otra, justamente para deslizar ciertas actividades, o nada más hasta depósito de tiempo y energía en ciertos temas. Entonces uno contrata a una tercera empresa, le paga un servicio para que le brinde él mismo, y lo que hace es en realidad hasta descontracturarse mentalmente las empresas. Entonces, cuando surgen las leyes de tercerización, que yo, empresa principal que contrato a otro tercero, queda una responsabilidad mía latente, es que justamente los empresarios dijeron, ojo con esto, no me gusta así como se está organizando y legislando, y tan fue así, que más que tiempo después, una ley posterior, la 18251, vino justamente a aclarar extremos, a dar otros aportes, que fue una ley muy debatida, si se quiere, cuando surgió no fue menor en el derecho laboral. ¿Tá? Entonces, como yo les dije, estas leyes de tercerización aplica tanto para actividades públicas y privadas. En la clase anterior muchos de ustedes decían, sí, yo por ejemplo trabajo en tal lado que es una empresa estatal y hay una empresa de limpieza, ustedes mismos lo trajeron a colación todo eso. Entonces son leyes que aplican para ambos sectores, para el derecho público y para la actividad privada, y además esta ley regula tres modalidades de tercerización. ¿Ah? La intermediación, el suministro de mano de obra y la subcontratación. Y lo fundamental de esta ley es que justamente establece un régimen de responsabilidad compartida. ¿Compartida entre quién?
entre la empresa principal con la empresa subcontratada o en su caso la empresa tercerizada. Y eso es en realidad lo fundamental y lo clave de estas leyes de tercerización. Entonces les pido, como les dije en la clase pasada, que si voy muy rápido o algo no queda claro, me vayan diciendo, porque estos conceptos los tienen que tener muy claros, porque es lo medular del tema de tercerización. Estas figuras de las dos empresas que están, la principal, la tercerizada y el trabajador, y una responsabilidad que queda ahí siempre latente. Así que es importantísimo que si no entienden algo, me van diciendo y vamos parando. ¿Está? Esto era lo que una compañera había mencionado como suministro de mano de obra cuando puso el ejemplo de la empresa de limpieza y esto, ¿no? No, en realidad creo que ahí empezamos a hablar el tema de lo que era la cesión de personal, pero cuando hablamos del tema de la empresa de limpieza, yo especialmente les dije que ese era expresamente, y porque así la dispone la ley, un caso de subcontratación. Ahora nosotros lo vamos a ver, si es una manera de tercerización, eso está clarísimo, pero es dentro de las 3 modalidades que nos da la ley, cuando hablamos de las empresas de limpieza, estamos hablando de una subcontratación de un servicio accesorio al tenor de la propia ley, conforme lo vamos a ver ahora. Pero está perfecto, es un caso de tercerización. Está muy bien el aporte en ese sentido, pero vamos a tener que poner cada pieza en su casillero para que después no queden los conceptos mezclados. Entonces ahora sí nos vamos a meter a analizar los conceptos que dice la ley cuando define cada uno de estos 3 tipos de modalidades de tercerización. Nos vamos a ir con el primero, que es la definición del suministro de mano de obra, que si ustedes cuando lean las leyes, no sé si alguien lo hizo para la clase de hoy, pero si ustedes leen las leyes, la primera, la 18099, se limita a decir que un patrón va a ser responsable por las obligaciones laborales cuando utilice una empresa tercerizada, y dice qué modalidades hay: suministro de mano de obra, la intermediación y la subcontratación. No definiendo la primera ley que justamente surge en nuestro derecho al respecto, lo que es cada figura. Esto se vino a hacer en la ley que surge un año después, la 18.251, donde en el artículo primero se limita a eso. Bueno, existe suministro de mano de obra, ¿cuándo? Y lo mismo respecto de las otras figuras, las modalidades de tercerización. Entonces el artículo 1 nos dice, define las agencias de empleo privada y dice que es aquella que presta servicios consistentes en emplear trabajadores con el fin de ponerlos a disposición de una tercera persona física o jurídica, empresa usuaria, que determina tareas, para que esta empresa usuaria es la que determina las tareas y va a supervisar la ejecución. Cuando nosotros estamos hablando del suministro de mano de obra, estamos hablando de empresas de trabajo temporal. Ahí yo les puse en la PPT, tal vez cuando leen algún texto ven ETT y significa justamente eso, son las empresas de trabajo temporal, y en el caso del suministro de mano de obra, acuérdense, estamos hablando de la externalización de mano de obra, lo que ayer explicamos bien, y es más, el día de hoy, en esta clase lo tienen que tener claro, si no tenemos que volver a ese concepto. Cuando nosotros hablamos de externalización de manos de obra, estamos hablando del suministro de mano de obra al tenor de nuestra ley, y de la intermediación, conforme ahora lo vamos a ver en un ratito. Entonces, la relación triangular acá se da hay una relación civil, esto es un contrato que existe, entre la empresa usuaria, que viene a ser también lo que nosotros le llamamos la empresa principal, y entre la empresa de trabajo temporal. Es la empresa de trabajo personal, es aquella empresa que lo que hace es, tiene ciertos trabajadores a su disposición y lo que hace es, se los presta, se los cede, obviamente a cambio de un precio, por supuesto, a una empresa que está necesitando justamente cierta mano de obra determinada. Por otro lado, la otra relación jurídica y fáctica también que nace es un contrato de trabajo entre la empresa de trabajo temporal y el trabajador, y por último, la otra relación que se da en la vía de los hechos es entre la empresa usuaria, entre la empresa principal y el trabajador. En el ejemplo que yo les daba en la clase de ayer,
era, yo en mi estudio jurídico, por ejemplo, quiero que me suministre una empresa que se dedica a esto, secretarias, yo no las quiero tener en mi plantilla, llamo a la empresa, me manda la secretaria, y lo que yo les decía, hay una relación de trabajo de trabajo personal se limitaba, que no es menor lo que hace, a tener un montón de trabajadores en su plantilla, y en función de que una empresa necesite una persona para X cuestión, se los cede, se los proporciona para que hagan la tarea que específicamente está necesitando la empresa principal. ¿Tá? Por otro lado, en lo que es la externalización de mano de obra, tenemos otra figura que es la del intermediario. ¿Qué es el intermediario? Es el empresario que contrata o interviene en la contratación de trabajadores para que presten servicios a un tercero, no entrega directamente los servicios u obras, sino a otro patrono o empresario principal. Acá tenemos lo mismo, la relación triangular, o sea, esta relación de tres, por eso triangular, ¿no? Tenés el empleador directo, que es el intermediario, con el trabajador, y hay dos empresas, el intermediario y la usuaria. A mi modo de ver, vamos a aprovechar que está el profesor Castelo, así también ilustra al respecto. Cuando desde la órbita teórica uno estudia lo que es el intermediario y en realidad el suministro de mano de obra, en lo personal a mí, Alejandro, y me pasa siempre desde hace un montón, me quedo con esa sensación de que, a ver, sí, cuando uno estudia desde lo teórico, el intermediario es más para tareas poco calificadas, te dicen los autores, que se puede dar en el campo, aquellas tareas afrales, donde yo soy intermediaria, tengo un montón de... Conozco la zona, necesito gente, no sé nada de campo, disculpen y no se ofendan si es un disparate, pero necesito gente para una zafra, gente que venga a recogerme uvas, entonces yo que soy de la zona llamo a todos ustedes, la clase, que sé que pueden servir para el puesto, Alejandro tiene el campo, Alejandro me contrata a mí, el profesor Castelo, ustedes son empleados míos, intermediarios, yo les pago el sueldo, yo les hago todo, pero en realidad el profesor Castelo me contrató a mí y me paga un servicio por eso. En la vida de los hechos, a mí me pasa, Alejandro, que si llevas esto, por más que le ponemos el término a trabajo menos calificado y que se den ciertos tipos de actividades, creo que al final del día a mí me pasa que termino cayendo en el suministro de mano de obra. No sé qué aporte podés hacer vos, porque a mí me genera eso, y si se los traslado, se los voy a trasladar así, por eso no quería dejar de aprovechar que, sí, que nos ilustres más al respecto. Ahí les puse en el chat algunos ejemplos Sí. Ay, sí. a ver, acá debe haber mucha gente del campo y sabe Sí, mucho más que por- nosotros de estas cosas, pero en el campo es bastante común Sí, que se el da. empresario, para hacer algunas faenas, algunas actividades, contrata a pequeños empresarios que vienen con su gente para hacer las cosas. Y por ejemplo, para el alambrado, para la esquila, para de repente levantar la cosecha, a veces inclusive para hacer operaciones, pequeñas operaciones como fumigar, o de repente darle vacuna a los animales. O sea, para algunas actividades en el campo es bastante común que un pequeño empresario trae su cuadrilla, esa es la palabra, trae la cuadrilla para recoger la uva, como decía ella, o cosas por el estilo. Entonces, claro, el dueño del campo no los contrata de forma directa, los contrata a través de un pequeño empresario. Ese es un ejemplo, pero hay muchos casos. En el puerto de Montevideo es bastante común que de repente se necesitan cuadrillas, pandillas, y de repente hay un reclutador, un pequeño empresario, que es el que trae a esos obreros para hacer esa actividad. Pero la empresa no le paga a los obreros, la empresa le paga al empresario, que a su vez le paga después a los obreros. Lo mismo de repente, yo qué sé, para hacer, imagínense, de repente hay que bajar un contenedor y se necesitan 20 personas, y esa operación dura 2 días. Y yo llamo a una empresa entonces que trae la mano de obra para hacer esa operación. Y así hay cantidad de ejemplos. ¿Qué diferencia hay con la agencia de empleo? Yo siempre digo, con la agencia de empleo piense con el suministro de mano de obra. El suministro de mano de obra es una cuestión profesional. Son empresas, agencias de empleo,
que de manera absolutamente profesional, ¿verdad? Lo que tienen es listas de personas que entrevistan, seleccionan, y después cuando surgen vacantes, las agencias de empleo van llenando esas vacantes, enviando a las personas al Estado, por ejemplo. Es muy común que el Estado, la UTE, la OCE, no tanto los ministerios, pero las oficinas, los entes autónomos y servicios descentralizados, muy comúnmente cuando tienen que cubrir vacantes, llaman a una agencia de empleo, que es la que después le manda a los trabajadores, que no son funcionarios públicos, no tienen un vínculo directo con el Estado, el ente público, con el gobierno, etcétera, sino directamente con esa agencia de empleo. En Uruguay, en el mundo, el caso más concreto, más conocido, es el de Manpower, que es la agencia de empleo más grande del mundo, ¿no? Pero hay muchas agencias de empleo que hacen este tipo de trabajo, como muy bien señalaba Lucy, las dos cosas, tanto el suministro profesional, ese de esas agencias que reclutan personas para brindar trabajo temporal en empresas, como esos pequeños intermediarios que trabajan en el campo, en el puerto, en la construcción y en otros trabajos, todos esos quedan incluidos en la ley de tercerización. Me callo por ahí. Bien. No, y aparte quise aprovechar, Alejandro, pues el otro día en una reunión con unos amigos, alguien que trabaja en el campo, es encargado de una quinta, me hablaba de una cuadrillera, y yo con mi formato teórico, no, ella no tiene nadie en su planilla. Entonces, son esas cosas que ya me costaba desde lo teórico, y hablando con alguien hace 2 días, optaron por que el dueño del campo de la quinta sea un empleador directo. Por eso, muchas gracias, Alejandro. Nada, la muy buena aclaración y ilustrativo con todo lo que fue ejemplificado. Creo que Claudia, que vive en el campo, también quiere... No, sí, yo vivo afuera, sí, o sea que sí, vivo acá en el norte del país, y se da la zafra de la caña de azúcar, que uno lo ve. Pero no, yo simplemente quería ver, a ver si me quedó claro, la definición de intermediario. Llega un momento que viene a ser lo mismo que la tercerización, o la tercerización son gente más calificada, a eso es lo que me refiero, y el intermediario son cosas más eventuales. No sé si capaz que no logré entender bien. Primero, más allá de, creo, a ver, algo conceptual por las dudas, por si no se está entendiendo, nada más, Claudia, fue un error tuyo al mencionarlo. Tercerización es todo, tanto el suministro de mano de obra, como la intermediación, como la subcontratación, todas son modalidades de tercerización. Eso como una primera aclaración, porque vos capaz que fue producto de las palabras que estamos repitiendo para atrás y para adelante. Capaz que yo se me cortó. Gracias. Como trabalengua, eso primero, es tercerización, y hay 3 modalidades. El suministro, la intermediación, que estamos hablando de cuando se externaliza, se descentraliza la mano de obra, y por otro lado, la subcontratación, que es cuando hay una externalización, uno se saca de arriba, si se quiere, cierta obra o servicio y se lo delega a otra empresa. Ahí quedó claro, porque así ya entramos en la subcontratación. Sí. Muchas gracias. No, muchas por gracias. favor. Está. Entonces ahora lo que nos queda ver es qué dice nuestra ley respecto a la externalización de una obra o servicio. ¿Qué es esto de subcontratación? Como nos dice expresamente la ley nuestra. La ley 18.251, en el literal A, dice que existe subcontratación cuando un empleador, en razón de un acuerdo contractual, se encarga de ejecutar obras o servicios por su cuenta y riesgo con trabajadores bajo su dependencia para una tercera persona física o jurídica, patrona o empresa principal, cuando dichas obras o servicios se encuentran integrados en la organización de estos, o cuando formen parte de la actividad normal o propia del establecimiento principal, o accesoria, mantenimiento, limpieza, seguridad o vigilancia, sea que se cumplan dentro o fuera del establecimiento. Entonces, este artículo primero, literal A, nos define esta tercera modalidad de subcontratación, y ahora en la próxima placa vamos a ir desplegando lo que son lo que vienen a ser en realidad las características, los requisitos que tiene que darse concretamente para descubrir que estamos hablando de una de las modalidades de tercerización. ¿Está? Entonces, los requisitos, según las definiciones, tiene que haber un acuerdo contractual para ejecutar las obras o los servicios,
Perdón, Melina, levantaste la mano. Sí, profe, me perdí un poquito ahí en la parte en la que menciona que va a ser bajo su dependencia. O sea, en los otros dos no estaría bajo la dependencia de, por ejemplo, del intermediario o de la empresa suministradora. No, pasa que acá es distinto. A diferencia de lo que pasaba cuando nosotros hablamos de cuando hablamos de tercerización de mano de obra, ¿tá? Es una situación distinta. ¿En qué entendido? Cuando nosotros hablamos de subcontrato, es una empresa que contrata a otra empresa, pero para que le brinde una obra o un servicio. Esta otra empresa que yo contrato, que viene a ser la empresa tercerizada, la subcontratada, tiene que tener trabajadores, como dice ahí, tiene que hacer esa actividad por su cuenta y riesgo, con trabajadores bajo su dependencia, para una tercera persona física o jurídica. ¿Qué quiere decir? En el ejemplo que veíamos ayer, una empresa constructora está haciendo un edificio y tiene muchos subcontratos, con la gente de la herrería, de la sanitaria, del electricista, el del mármol, e infinitos de subcontratos que se da. Si yo contrato, por ejemplo, a la empresa del profesor, que es una herrería, yo contrato al profesor por un acuerdo contractual, yo le voy a pagar a él un precio por los servicios que me brinda, y el profesor va a tener que trabajar por su propia cuenta, bajo su propio riesgo, y va a tener trabajadores bajo su dependencia. ¿Qué quiere decir? El profesor Castelo, esos trabajadores los va a tener en su plantilla de trabajo, les va a pagar el sueldo y todo lo demás que corresponde en función de la relación laboral, pero esos trabajadores en realidad van a venir a trabajar al edificio que yo estoy armando, que soy la empresa constructora, en esa empresa constructora. ¿Me siguieron hasta ahí? A eso le hablamos bajo la dependencia. Para mí, empresa principal, yo no tengo a la gente que me viene a hacer las obras o servicios bajo mi planilla de trabajo. Yo contraté a una empresa para que me haga cierta obra o servicio. Sí, te clarito. Esa parte hasta ahí lo sigo. Perfecto. Pero después cuando voy a la parte de la empresa suministradora de mano de obra, ahí me entrevero. No, pero por esto te entreverás. Porque si se quiere, teóricamente el concepto es el mismo. Pero acordate, en el suministro de mano de obra o en la intermediación, yo no contrato a alguien para que me haga una empresa o un servicio. Yo contrato a Manpower para que Manpower me envíe a mí personas para que trabajen conmigo. ¿Se explica? Es distinto. Esas personas que me envía van a estar bajo mi dependencia. No, ahí es lo que vimos la clase pasada. Esas personas que me envían van a estar en la planilla de Manpower. Manpower les va a pagar, va a ser quien le va a decir, bueno, tenés que ir al estudio de Lucy y Aspitarte por 1 mes y medio. Manpower les va a pagar su sueldo y todos los saberes laborales, y son empleados de Manpower, pero ahí lo que se da, que van, como vienen a trabajar a mi estudio jurídico, van a estar bajo mi dependencia, de hecho, la subordinación que hablábamos ayer, en el entendido de como están en mi local físico trabajando, y me brindan tareas para mí, yo le voy a decir a esa persona, el ejemplo de la secretaria que seguimos manejando desde ayer, hacé fotocopias, recibime un cliente que me va a venir a firmar este escrito, cuando esté pronto me lo dejas en el escritorio, o infinitas cuestiones que se le puede pedir. ¿Me explico? El tema es que eso viene de la mano, que les quede claro, así que perfecta la interrupción, de que estamos hablando en el suministro de mano de obra, de la tercerización, de externalizar mano de obra, y de la otra manera estamos externalizando obras o servicios. Y que tampoco queda por ahí la definición. Vamos a ver que vieron que es pesada esa definición que yo les pongo en la PPT. Vamos a seguir desmenuzándola, porque tampoco es que cualquier acuerdo contractual donde yo encargue a alguien que ejecute una obra o servicio por su cuenta y con trabajadores bajo su dependencia va a caer en la tercerización. Hay una parte final que la ley también exige que se dé para hablar de subcontratación. ¿Está? Yamila, creo que tenías la mano levantada. Si no, era para dar otro ejemplo que tal vez es más fácil de verlo, por lo menos a mí me costó menos entenderlo, es por ejemplo cuando una empresa contrata a una empresa de catering para que le haga los eventos. La empresa, si bien tiene subsidiariedad y todo lo demás, no es responsable ni del mozo ni de los cocineros, van y cumplen esa función y vuelven. Y siguen siendo empleados de la empresa de catering.
por más que haya trabajado para la empresa de hacer papelitos en el evento que hizo esa empresa. Yo lo entendí ahí más Sí, razonado. ahí es gráfico, pero ahí te metes en otro tema de la subcontratación. Cuando volvemos, siempre que yo contrato a una tercera, siempre que yo empresa principal, siempre que contrate a una empresa para que me brinde una obra o servicio, no siempre se da la tercerización a nivel laboral que estamos hablando. ¿Está? ¿Por qué explico eso? Porque si ustedes ven ahí la definición, te dicen que además del acuerdo de que sea el trabajo por cuenta y riesgo con trabajos bajo su dependencia, te dice que dichas obras o servicios tienen que estar integrados en la organización de estos o cuando formen parte de la actividad normal o propia del establecimiento. ¿Por qué les digo esto? Porque yo el ejemplo que solemos dar en clase, y ayer justo lo mencionábamos, es el típico ejemplo de las empresas de autos. Arman autos y en un momento ya las distintas marcas optaron por, bueno, que los asientos me los haga tal empresa, que los espejos yo se los pido a tal empresa, y todo así. Entonces ahí si tú tenés una marca de autos que lo que hace en ese giro principal, ¿cuál es? Justamente el ensamblar los autos y después venderlos es claramente el giro automotriz. Claramente todos esos subcontratos que hace con las distintas empresas hacen que se active esta ley de tercerización, porque yo, empresa de autos, la Fiat, por ejemplo, lo que estoy haciendo es delegando una tarea evidentemente propia de mi giro principal, se la delego a otro a quien le pago un servicio por eso, entonces acá se activa la ley de tercerización. Pero, por ejemplo, y lo veíamos ayer, si es evidente que Fiat tiene un estudio contable que le lleva, o un estudio jurídico que le lleva todo lo que es lo relativo al personal, liquidaciones de sueldo y demás, pero si el día de mañana el estudio contable no le paga a un trabajador, si el trabajador quiere activar las leyes de tercerización y reclamarle al estudio contable, y a mí Fiat, porque sabe que el estudio contable me vende a mis servicios, no está bien aplicada esta ley de tercerización, porque cuando hablamos de subcontratos, quiere decir que yo contrato a una empresa, quiere decir que yo encargo en una empresa una tarea de las que viene a ser propias del giro neurálgico mío, de mi giro principal, o sea, que esté estrechamente vinculado a la actividad que yo desarrollo. Eso es fundamental, porque no es que yo, por el hecho de contratar una empresa X, el día de mañana todas las reclamaciones que hagan los trabajadores de esa empresa van a ir a reclamarla a todos los clientes. Eso no funciona así. Tengan claro eso, porque si no, a ver, si tuvo resistencia empresarial esta ley en estos términos, uno nunca, siempre tendría miedo de contratar terceros y empresas porque se puede activar esta responsabilidad que es totalmente ingobernable a veces en la vida de los hechos. Entonces, eso les tiene que quedar claro. Pero, ¿qué nos dice la ley? Cuando ustedes ven ahí, Melina. Perdón, profe. Sí. Pero no, es que no logro llevarlo, tipo, entenderlo. Porque en una de las PPT, las primeras que veíamos, hablaba de la responsabilidad compartida. Entonces, no logro entender cómo... Es que no llegamos ahí todavía. Estamos definiendo... Acá justamente, ¿qué pasa? En esta relación triangular tenés a la empresa principal, yo empresa constructora, que contrato a una herrería, y la herrería contrata a sus trabajadores. Los trabajadores de la herrería dicen que la herrería está pagando por abajo del laudo, y no paga los aguinaldos. Un trabajador se cansa de la situación y hace un reclamo laboral contra su empleador directo, que es la herrería. Por estas leyes de tercerización es que la responsabilidad de la herrería se vería compartida. ¿Por qué? Porque el trabajador, por estas leyes, puede reclamarle tanto a su empleador directo, que es la herrería, como a las empresas principales. ¿Por qué? Porque las empresas principales en estos supuestos se están beneficiando al final del día del trabajo de este trabajador. De ahí es el tema de la responsabilidad compartida, y que en ciertas situaciones se activa la misma. ¿Me entendieron ahí? ¿Ahí quedó claro? Sí. Sí, claro, porque no me parecía coherente que la empresa simplemente dijera, no, yo estoy subcontratando, no es responsabilidad mía. No, es que estas leyes lo que a ver, si uno contesta así, el abogado se ve que no sabe de derecho laboral, y le van a decir, no conoce la ley 18.099 y la 18.251, porque justamente para ciertos supuestos
el que utiliza estas modalidades de tercerización termina respondiendo. ¿Vamos bien? Sí, profe, gracias. Y en ese supuesto, ahora yo lo voy a enganchar y voy a ir un poco más rápido para llegar a la parte de las responsabilidades, que es muy importante. Vieron que ahí en la PPT estamos hablando de que la subcontratación se da cuando uno delega esas actividades neurálgicas propias del giro de actividad de uno, lo que son las actividades principales, pero ahí por el final te dice cuando dichas obras o servicios se encuentren integrados en la organización de estos o formen parte de la actividad normal o propia del establecimiento principal, que es todos los ejemplos que veníamos viendo, o accesoria. Y vieron que entre paréntesis dice mantenimiento, limpieza, seguridad o vigilancia. Eso lo van a ver en la propia ley, no es un esquema mío de cuando armé la placa. Entonces, como hoy al principio de la clase ya lo hablamos del ejemplo de las empresas de limpieza, las empresas de limpieza son actividad accesoria a los efectos de esta ley de tercerización, y siempre que una empresa utilice a otra empresa para que le brinde el servicio de limpieza, el trabajador, por estas leyes de tercerización, puede reclamarle a la empresa de limpieza, que es su empleador directo, así como la empresa principal que usaba los servicios de los mismos. Es muy común, ustedes habrán visto, mutualistas, en bancos, organismos del Estado, que están gente, por ejemplo, la limpieza o la seguridad, con un cartel, por ejemplo, de Prosegur, o cuando es indefinido, no quiero dar ni distintas empresas, pero el cartel de Prosegur. ¿Qué pasa ahí? Si el día de mañana un trabajador de Prosegur le quiere reclamar algo, esta ley lo habilita a ir contra Prosegur, empleador directo, y además contra la empresa principal. Y nos pasa en la vida de los hechos que cuando vienen las reclamaciones de personal que está contratado por Prosegur, demandan a Prosegur y, por ejemplo, a la Asociación Española, al CASMU, al Banco Itaú, a Antel, e infinitas empresas, ya sean públicas o privadas más. ¿Está? Porque ustedes sabrán que el Banco Itaú no se va a contratar ellos en su plantilla de trabajo, además de todo el personal directamente que emplea para las actividades propias bancarias, contratar a 15 personas para que haga el servicio de limpieza. Entonces, ¿qué hacen? Contratan a una empresa, pagan un servicio, y después esa empresa les envía a las personas a trabajar en el lugar. Federico, decinos. Sí, iba a comentar que tuvimos clases anteriores que ambas van a ser responsables porque se trata de una hipótesis de comunicación de responsabilidad que está regulada por la ley. Ambos van a ser corresponsables. Exactamente. Exactamente. Entonces, ahí nos vamos directamente a esta placa que habla de la responsabilidad compartida que mencionaba el compañero. ¿Qué viene a consagrar esta ley? La responsabilidad compartida, que las responsabilidades pueden ser solidarias o subsidiarias entre la empresa tercerizada y la principal. En el caso que estamos poniendo de ejemplo ahora de la empresa de limpieza y, por ejemplo, el Banco Itaú, la empresa de limpieza es la tercerizada y el Banco Itaú es la empresa principal. ¿Está? Selmar, decinos. Profe, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Mira, un comentario nada más. Yo trabajo en la industria de la construcción hace 9 años, más o menos 10 años. Sí. Y me pasa lo siguiente, yo trabajaba en una empresa que se dio la fuga, ¿no? Y vino otra unos meses después y bueno, terminó el proyecto siendo una nueva contratante. Dentro de la ley, la 14411, que es la ley que digamos, trata con la industria de la construcción, tiene algunas cuestiones aparte, distintas a lo que es lo normal, lo habitual, lo laboral. Muy distinto. La construcción es otro mundo para el que hace laboral. Otro mundo. Pero una de las cosas es, por ejemplo, reconocer los jornales caídos. Viste, por ejemplo, en el caso de Gas Allá, que se le tuvo que pagar a la gente como que se hubiera trabajado todo el proyecto entero y todas esas cuestiones. Bueno, 600 trabajadores iniciamos el reclamo de esos 2 meses que no nos pagaron el sueldo, que el BPS... mira, yo en aquel entonces ganaba unos 50.000 pesos y por esos 2 meses de vacío me dieron 17.000 pesos nada más, o sea, una miseria. Y bueno, y así como lloramos 600 trabajadores. La cuestión es que de esto ha pasado 2 años y medio y recién la justicia dijo que esto es actual, ¿no?
de que sí, que efectivamente alguien nos tenga que pagar, pero o la contratante, o sea, o la empresa constructora que se fue, o el cliente. Y ahora hay otro pleito más porque ninguno quiere pagarnos eso, somos 600 trabajadores que reclamamos 2 meses de sueldo. Entonces digo que capaz que en lo teórico suena como tan sencillo y en la realidad vamos 2 años y medio de reclamo, ¿viste? Y da para X tiempo más, ¿no? Que digo, no es algo tan... Y tal, digo, yo ya pasé por 2 trabajos más después de eso, ¿no? Pero justamente, digo, no es algo que si realmente lo necesitas y querés cobrar los saberes y todo, digo, yo cuando cobre eso va a estar recontra devaluado, salvo que se ajuste por IPC o no sé. No, todo lo que son créditos laborales se tienen que ajustar por el IPC, y también aplicar intereses legales hasta el efectivo pago. Pero el tema es que si vos tenés ahí un tema de, bueno, ¿quién paga? No es menor, porque pasa mucho que a veces uno tiene sentencias preciosas, como decimos, que al final las termina encuadrando, pues si no las puedes hacer frente a alguien concreto, uno cae en embargos genéricos, que le llamamos. No, claro. No, el tema acá que digo, de lo teórico parece todo muy, muy sencillo de dilucidar, pero en realidad a los hechos prácticos... No, nada. No. Y yo te digo, recién ahora, el fallo fue hace unos días de que sí que nos tenían que pagar, pero ahora ¿quién? ¿No? Y va a empezar otra cuestión, que se van a tirar la pelota de uno al otro, y bueno, no sé, veremos, esperaremos a ver. Pero no, sí, totalmente. Entonces, en la línea de lo que dice el compañero, siendo que lo teórico es algo como tan armonioso cuando uno lo lee, lo estudia y demás, siempre desde mi modo de ver y así trato, de cuando se están dando los temas, bajarlo a ejemplos prácticos, porque es la forma de entender en realidad la aplicación de esto y la forma de visualizarlo, pues si no queda como todo tan colgado, y este tema de tercerización no es un tema sencillo. Eso, quédense tranquilos, a ver si inclusive después cuando estén estudiando para el parcial, o se pongan a leer leyes y queda algo colgado, pregúntenos, porque realmente es un tema muy enredado. Ahí yo les pongo en la línea de lo que dice el compañero, responsabilidad solidaria o subsidiaria, pero en realidad la propia ley te dice cuándo deja de ser una y pasa a ser la otra, pero cuando se va a aprobar en un juicio, no es tan claro que dejó de ser solidaria y es subsidiaria. Tiene todo un trasfondo y un peso que cuando se lleva a la vida de los hechos no es tan sencillo, totalmente. Entonces, ahora sí lo que son las responsabilidades, que es un tema muy importante. Lo que hace esta ley hace que opere esta responsabilidad compartida entre la empresa tercerizada y la empresa principal. Lo que se viene a hacer es, se consagra el derecho de la empresa principal o usuaria de requerir documentos laborales y previsionales para controlar el cumplimiento del intermediario, de la empresa de trabajo temporal o del subcontratista. Y si la empresa principal ejerció el derecho de información y controla periódicamente, la responsabilidad va a ser subsidiaria. ¿Qué es esto? Ayer lo veíamos, alguien daba un ejemplo, no recuerdo quién era, que en una empresa que él trabajaba regularmente a las empresas que contrataba les pedía cierta documentación. Planilla de trabajo, los recibos de sueldo, las nóminas del BPS, los pagos al BPS, el pago de la prima del banco de seguro y demás. ¿Por qué? Porque estas leyes de tercerización nos dicen que la empresa principal va a ser responsable de manera solidaria o subsidiaria dependiendo de la actitud que asume frente a la tercerizada que contrata. ¿Qué quiere decir? Yo contrato a la empresa de limpieza del profesor Castelo y, por ejemplo, yo soy la empresa principal, yo soy el Banco Itaú, no soy boba, como ven, yo soy el Banco Itaú, contrato a la empresa de limpieza del profesor Castelo, y yo lo que tengo que hacer, siendo que la relación comercial nuestra, civil nuestra, pues yo estoy contratando una empresa de limpieza para que que le estoy encargando que me ejecute un servicio, yo puedo ser potencialmente responsable si esa empresa de limpieza no le paga a los trabajadores. ¿Por qué? Porque conozco las leyes de tercerización, sé que eso puede pasar y demás. Entonces yo, como empresa principal, puedo tratar de cuidarme la espalda, de ir cuidando potenciales reclamos que se me vengan a mí, diciéndole al profesor Castelo, Alejandro, mandame los recibos de sueldo de las personas, mandame la planilla de trabajo, pagaste al BPS, y pedirle un montón de documentos laborales que la ley 18.099 te dice. El artículo primero te dice que
de qué obligaciones eventualmente sería responsable yo la empresa principal. Y dice que si yo pido ciertos recaudos a la empresa tercerizada, voy a achicar mi responsabilidad. En vez de ser solidariamente responsable, voy a ser subsidiariamente responsable. A ese potencial derecho que yo tengo de decirle, Alejandro, necesito tal documentación, se le llama derecho de información. Entonces, si en un juicio, ante un reclamo, una empresa principal acredita que ejerció el derecho de información, va a ver achicada su responsabilidad. En vez de ser solidariamente responsable, de ser solidariamente responsable, ¿qué quiere decir? Responder en iguales términos que el deudor principal. Los dos son de la misma manera responsables. De manera subsidiaria significa que después que no respondió el obligado principal, que claramente ¿quién es el obligado principal? El empleador directo, en este caso la empresa de limpieza del profesor Castelo. Pero si yo ejerzo el derecho de información, la ley es más buena conmigo, es más benévola, y dice, bueno, en ese caso Banco Itaú tiene responsabilidad subsidiaria. Significa que después que el trabajador agota todos los medios contra el empleador directo, si en definitiva no satisfago, no se le logró, no logró cobrar lo que correspondía, ahí recién van a poder venir contra mí Banco Itaú. ¿Quedó claro el tema de la responsabilidad, lo que es la solidaria, la subsidiaria y cómo opera? Bueno, el artículo 6 es el que justamente prevé esto. Esto les digo como algo... ¿Sí? No, perdón, la interrupción. A ver si me quedó claro. Va a actuar, hablando en un término más común, diríamos, como garante. Exactamente. Estas leyes, como por eso, cuando vimos, si se quieren, las características de esta ley, dijimos que es garantista respecto del trabajador, es protector y justamente es como una especie de garantía. Exactamente. ¿Pero por qué? Porque hay una disposición legal que así lo dice. ¿Está? Y deja siempre latente la responsabilidad del patrono o de la empresa que utiliza empresas tercerizadas. ¿Está? Cuando ustedes lean el tema y lo estudien, antes la ley primera, la 18099, solamente decía que las empresas, el patrono que usara alguna de estas modalidades de tercerización iba a ser solidariamente responsable. ¿Está? Yo les dije, estas leyes fue de gran resistencia empresarial, no gustaron nada, y ahí fue cuando en la ley 18251 se introdujo esto de la responsabilidad subsidiaria para algunos supuestos. ¿Para qué supuestos? Cuando el patrono o la empresa principal hiciera efectivo el derecho de información. ¿Está? El derecho de información que está establecido en el artículo 4, que ahí dice específicamente la ley qué documentación se le puede pedir a la empresa tercerizada. ¿Está? Es como yo les dije, si ustedes leen las leyes, no tienen forma de errarle, en la ley está todo, sí está bueno, y por eso yo les insisto que si algo está quedando colgado, sé que ahora empecé a hablar más rápido, que les dije que era sé que es uno de mis males, porque empiezo a hablar muy rápido, pero para lograr terminar 8:30, pero por eso, si algo no está claro, me paran, porque les tiene que quedar claro el tema de las responsabilidades, pero después las cosas que vamos viendo está todo en la ley. En el artículo 4 de la ley, dice qué documentación le puede pedir la empresa principal a la tercerizada para justamente hacer que si tiene que tener que responder por las leyes de tercerización, tenga un trato más benévolo en el juicio. No va a responder solidariamente, sino subsidiariamente. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bueno, entonces, el derecho de información que yo les decía, el artículo 4 de esta ley 18251 dice los documentos que se le puede pedir a la empresa tercerizada, que no dejan de ser en realidad cosa distinta que pedirle que acredite que está cumpliendo las obligaciones laborales y previsionales. ¿Laborales en qué sentido? En que esté pagando sueldos y los beneficios que corresponden, y los propios del grupo de actividad de los convenios colectivos. Las obligaciones previsionales en el entendido que se estén haciendo los aportes correspondientes por el empleado, que se estén pagando al BPS mensualmente lo que corresponde. También el tema de, en esa línea de lo que hablamos del organismo previsional, un certificado que acredite estar al día en el pago de las contribuciones al BPS. También se le puede pedir una constancia del banco de seguros, que se está pagando la prima del
de accidentes de trabajos, se le puede pedir planilla de control de trabajo, los recibos de sueldo, y en su caso el convenio colectivo aplicable. ¿Tá? También le puede pedir la empresa principal que haga que le manden el detalle de los datos personales de los trabajadores. Pero eso, a ver, cuando ustedes vean la ley, está especialmente previsto en la legislación. ¿Tá? No es más que tener claro qué regula la ley 18.099 y qué la 18.251. Pero eso está, texto expreso en la ley. ¿Tá? Una cosa importante respecto al derecho de información, no es que sea una obligación de la empresa principal pedirlo. Yo, Itaú, no es que estoy obligada a pedir esa información al profesor Castelo. El tema es que si yo se la pido, me paro en una situación más beneficiosa. ¿Por qué? Por lo que acabamos de ver, porque el régimen de responsabilidad que se me va a aplicar es más benigno. Yo voy a responder de manera subsidiaria. Quiere decir que cuando el profesor Castelo no respondió. Sí, Federico. Claro, no es una obligación, es una carga. Es una carga, es lo que le llamamos la carga del propio interés. Si yo hago eso, yo quedo mejor posicionado y por eso me sirve hacerlo. Melina. Profe, ¿y qué motivos tendría para no responder la empresa y que tenga que responder la otra subsidiariamente? A ver, que la principal tiene que responder siempre que sea un caso de tercerización y se pruebe, siempre tiene que responder. No va a responder si te están reclamando por tercerización y no es un caso que entre en tercerización. Se puede responder de manera subsidiaria cuando estamos viendo esto. Por ejemplo, es muy común, y también hay discusiones a nivel doctrinarias, pero bueno, es muy común. Ustedes saben que, por ejemplo, yo contrato a alguien por 20.000 pesos, que es lo que dice el laudo, y yo le pago por fuera 10.000 pesos más. En la empresa de limpieza de Castelo. Castelo hace eso. Contrata a 10 de ustedes, el laudo dice 20, los inscribe por 20 y les paga 30.000 pesos por mes. El día de mañana, Castelo se empieza a complicar, no les paga los sueldos o no sé qué líos tiene, y ustedes le hacen un juicio al profesor Castelo, y me lo hacen a mí porque ustedes venían a limpiar el banco mío, el Banco Itaú. ¿Tá? Entonces, cuando ustedes hacen la liquidación de lo que les debe el profesor Castelo, van a decir que de salario sin pago, por ejemplo, él te pagaba 30.000 pesos por mes y no te paga hace 5 meses, te debe 150.000 pesos de sueldo el profesor Castelo. ¿Tá? Tú reclamas 150.000 pesos de sueldo y todos los otros rubros. Si el día de mañana yo compruebo que yo al profesor Castelo le pedía los recibos de sueldo, vi que estaba al día en los pagos al BPS, vi que la prima del Banco de Seguros está al día, ahí yo voy a ser subsidiariamente responsable. ¿Por qué? Pues yo hice todos los controles que la ley me habilita, entonces yo soy subsidiariamente responsable de eso. Me expliqué hasta ahí porque ahí lo quería unir con otro concepto, pero no sé si nos va a dar la hora y me parece que voy a hacer lío. ¿Me entendieron hasta ahí? Sí. Sí, profe, claro. Está. Entonces, eso es, pero en especial yo les hablé de la diferencia del sueldo porque esas partidas que él les da en negro, si bien yo a él les puedo pedir los recibos de sueldo y Castelo a mí me los mandaba, que estaban firmados por 20.000 pesos, ustedes en el reclamo van a decir, no, pero él me pagaba no sé cuánto más, hay diferencias de salarios, pero yo, que tengo recibos de sueldo, planilla de trabajo que tú ganas 20 y demás, yo no puedo responder nunca por eso que estaba en demasía y en negro. ¿Me explico? Porque la empresa también principal va a responder, según lo vamos a ver ahora en la próxima placa, por aquellas obligaciones laborales que vienen de determinadas fuentes. ¿Me explico? ¿Qué fuente es? Por ejemplo, el convenio colectivo, los recibos de sueldo y demás, que él a vos te pagara 10 o 20 o 30.000 pesos por fuera, yo, si soy diligente por pedirle recibos y me los manda firmados aparte, yo no tengo forma de saber eso. Entonces yo ahí respondo, si el día de mañana tengo que responder por algo, voy a responder de manera subsidiaria y por aquellas obligaciones que surgen de determinadas fuentes. Fabiana. Profe, ¿y cómo compruebo de que me estaban pagando por fuera? Es muy difícil, generalmente no existe esa plata. No, generalmente no se suele depositar en cuentas, no nada. Sí, a ver, si el día de mañana esa plata va por fuera, en su momento la giraban, no sé, por Hábitat o por una cuenta bancaria y demás, sí, pero el tema de las partidas en negro, justamente lo que
se tiene que tratar de hacer al final del día es que no exista. Entonces no quedan documentadas. No obstante que a veces los empleadores pedís que te firmen recibo ante un potencial lío de algo, ¿no? Pero no le das copia de ese recibo a la persona tampoco. Capaz testigos, y justo no es común que las empresas les paguen a uno delante de otros, pero eso es difícil, el tema de comprobar eso se torna difícil. Sí. No sé quién tenía la mano levantada. ¿No? Bueno, entonces, esto respecto al derecho de información que estamos viendo, en la línea de lo que decía el compañero recién, es una carga, es un imperativo del propio interés, el solo ejercicio del derecho va a motar la responsabilidad. A este respecto, el profesor Castelo, y tiene lógica, y es lo que piensa la jurisprudencia mayoritaria, y creo que hoy por hoy también la doctrina mayoritaria, que no solo es pedir cosas por el hecho de pedir. A ver, si a mí me mandan una planilla de trabajo y yo veo que todo el personal está por abajo del laudo, es lo que hablábamos ayer. Yo le voy a decir a la empresa que estoy contratando, che, mirá que acá estás pagando de menos los salarios. Regulariza esa situación. ¿Por qué? Porque el solo hecho de pedir y que todo lo que me mandan está espantoso, a mí también me hace responsable. Por eso lo que dice ahí el profesor Castelo, que yo les puse de ejemplo a él, pero hoy por hoy muchos autores piensan como él, que se debe haber efectuado un control razonable de los documentos. ¿Tá? No es solo pedir por pedir y en el juicio, pero yo pedí, sí señor, pero usted no lo revisó, porque si usted revisaba, ejercía el derecho de control de manera lógica, razonable y a conciencia, hubiese advertido estos incumplimientos laborales que se estaban dando. ¿Me explico? Sí, sí. Y también a este respecto lo hablamos ayer. ¿Qué pasa cuando uno ejerce el derecho de información y se encuentra que hay algo que no está bien? Justamente se puede llegar como última opción a la retención de pagos. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Es satisfacer las obligaciones incumplidas. ¿Tá? No hay un orden de prelación, no quiere que, la ley no nos dice, bueno, con el dinero que tú retuviste, primero pagá las diferencias de sueldo, después pagá aportes al BPS, pagá las primas y demás. La ley te dice, se ejerce derecho de información, se advierten incumplimientos, retengo pagos. Ahí la empresa principal tiene que empezar a satisfacer las obligaciones que está incumpliendo la empresa tercerizada. ¿Está? Una cosa importante también, y para ir cerrando, como yo les decía recién, ¿por qué obligaciones va a responder la empresa principal? Va a responder la empresa principal por las obligaciones que dice el artículo 1 de la ley 18.099. Por las obligaciones laborales, por las contribuciones de seguridad social, por las primas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, y por los recuperos del Banco de Seguros. Y además, el artículo 7 de la ley 18.251 dice que también tiene que, una obligación que también alcanza la principal es en el deber de colaborar respecto de las medidas de prevención de riesgos laborales y seguridad de higiene. Volvemos, el alcance material, o sea, ¿por qué? Esto sí es importante a los efectos del curso. ¿Por qué obligaciones responde la empresa principal? Está en la ley en el artículo 1. Entonces, como la empresa principal responde por esas obligaciones, el derecho de información que tiene a activar es en función de lo que le dice el artículo 4. Si ustedes prestan atención, todo lo que se puede pedir en función del artículo 4 es para cubrirse en la empresa principal de que estas obligaciones la tercerizada las tenga al día. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Y por último, así cerramos, en la línea de lo que yo les decía del tema de las partidas en negro, que es un ejemplo muy gráfico, ¿está? ¿Por qué obligaciones respondo? Las que dice ese artículo 1, obligaciones laborales, previsionales, primas del Banco de Seguros y demás, pero esa responsabilidad solamente se circunscribe a las fuentes formales. ¿Qué quiere decir? Las obligaciones que nacen de las normas internacionales ratificadas, las leyes, los decretos, los laudos o las decisiones del Consejo de Salario, los convenios colectivos, y de la información que surge de la documentación referida, planilla de trabajo, recibos laborales, y que son todas las fuentes formales. ¿Está? Es lo que decíamos, evidentemente, a mí me mandan una planilla de trabajo, la categoría está bien,
oficial de primera por las tareas que hace y el sueldo está por lo que dice el convenio colectivo para la categoría, está perfecto. Si el patrón después le pagaba 15.000 pesos por fuera y todos los rubros laborales siempre se los calculó con esos 15.000 pesos por fuera y un día no lo hizo más, yo no tengo cómo enterarme de esa situación. Voy a responder de las obligaciones en función de lo que surge de la documentación formal y oficial. Eso es importante, porque si no, ahí sí, la empresa principal, no tenés forma de un control realmente permanente y exacto de la empresa tercerizada. Entonces es las fuentes formales. ¿Tá? Y por último, para ir cerrando, ¿qué alcance en el tiempo tiene la obligación de la empresa principal? La empresa solo va a responder por deudas que se generen en el periodo que duró la tercerización. ¿Tá? Por ejemplo, por el periodo que duró la tercerización. ¿Qué significa esto? Que si el trabajador brindó servicios tercerizados para varias empresas clientes del empleador, deberá delimitar en la demanda en qué periodo trabajó para cada empresa. La ley establece que la empresa principal nunca podrá ser responsabilizada por una deuda mayor a la que se hubiese generado de contratar al obrero de forma directa. Por ejemplo, y acá cierro, si yo trabajo para el profesor Castelo en su empresa de limpieza por 2 años, y yo trabajo 2 meses en el Banco Itaú, 3 meses en el laboratorio Celsius, 4 meses en el banco Scotiabank, cuando yo presento la demanda tengo que decir, yo trabajaba para la empresa de limpieza de Alejandro Castelo. Desde que yo entré a trabajar, estuve 3 meses trabajando en el Banco Itaú, después me dijeron que no vaya más a ese banco y empecé a ir al banco, al Scotiabank. Luego finalmente, empecé a ir al Scotiabank y al laboratorio Celsius. ¿Tá? Cuando yo hago ese relato en la demanda, quiere decir que si en el caso de que condenen a las empresas que usaron a la empresa de limpieza del profesor Castelo, por ejemplo, que condenen al Scotiabank, que condenen al laboratorio y que condenen al Banco Itaú, ninguna de esas empresas principales va a pagar más que si hubiesen contratado directamente al trabajador. ¿Me siguen? Cuando yo, trabajador, hago mi liquidación respecto del Banco Itaú, yo tengo que decir, yo trabajé 2 meses para el Banco Itaú. En ese periodo, a mí se me generaron tantos días de licencia, el jornal de la licencia es tanto, se me debe licencia vacacional, licencia, salario vacacional y aguinaldo, que el Banco Itaú en su caso tiene que pagarme tanto. El Scotiabank tanto. ¿Por qué? Porque cuando uno ve estas demandas de tercerización, reclamadas y fundadas en eso, dicen, yo trabajé para la empresa del profesor Castelo desde el 2008 hasta el 2022, trabajé para el Itaú, para el Scotia, y ojo con eso, porque la ley te dice que la empresa que utiliza las modalidades de tercerización va a responder por el periodo que duró la tercerización respecto de uno. Si vinieron a trabajar al Banco Itaú un mes... Pues te repite, yo sigo en clase. Hola. Si, por ejemplo, la empresa vino a trabajar al Banco Itaú un mes, si trabajó 12 años para la empresa, si alguien trabaja 12 años para la empresa del profesor Castelo, pero trabajó para el Banco Itaú un mes, no va a pretender que el Banco Itaú el día de mañana le pague todos los rubros laborales de esos 12 años. ¿Me explico? Porque eso es muy importante el alcance temporal de las leyes de tercerización. Porque es muy dura esta ley. Entonces tuvo que regular varias cosas. ¿Sobre qué responde la empresa principal? ¿Por qué periodo? Y demás. Profesora, sí. Perdón que interrumpa. Quiere decir, hablando en términos, que fracciona, vamos a decir así, todos los tiempos en el lugar los lugares determinados, los tiempos determinados que estuvo, a eso le va a corresponder. Exactamente, porque la ley de tercerización, en el fondo lo que te dice es, la empresa principal nunca va a pagar más que si lo hubiese contratado directamente. El mensaje final de la ley es esa. Bien. ¿Entienden? Porque la persona puede trabajar en función de estos sistemas mucho tiempo para la empresa que lo contrata, el empleador directo, la empresa que tercerizada. Entonces la ley dice, bueno, es cierto, y que se beneficia al final del día de esos trabajadores, responden, pero nunca más que si lo hubiese contratado directamente. Si en el Itaú trabajó solamente un mes, y eso se prueba, bueno, el Itaú deberá pagar el salario impago
el aguinaldo que se generó, licencia no gozada y el salario vocacional. Es importante, y si les gusta el derecho laboral y el día de mañana se van a dedicar a esto, que lo tengan claro, porque cuando llegan las demandas fundadas en el tema de tercerización, no hacen este relato. Les diría que en un 70-80% no pasa eso. Los jueces le tienen que decir, previamente aclare el tiempo que trabajó para los distintos codemandados. A ver, porque hacer eso da trabajo a un abogado, ¿no? Tenés que hacer no sé cuántas liquidaciones independientes. Pero eso es lo que en realidad corresponde. ¿Quedó claro? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta si vamos cerrando? Yo no quería dejar de mencionarles lo de la responsabilidad. Acuérdense, que es compartida, solidaria o subsidiaria según el caso. El tema de por qué obligaciones se responde. Y por la temporalidad de las obligaciones que se responden. No es infinito. Y bueno, y después en realidad los conceptos están en la propia 18251. Y nada, yo en las diapositivas que voy a subir la clase hay algunas sentencias. Le digo, por si también quieren ir de lleno a leerlas, hay una situación fáctica donde alguien reclama una responsabilidad. A ver, siempre el trabajador reclama a los dos, y es el demandado, el codemandado, que trata de achicar su responsabilidad. A ver, yo en el peor del caso debo responder de manera subsidiaria. Una de las sentencias recoge una hipótesis así, y después otra sentencia habla del tema subcontratación, de por qué se entendió que no había subcontratación en un caso concreto. Y a ver, y si no hay subcontratación en un caso concreto, ¿la consecuencia cuál es? Que la empresa principal no responda. Por eso el tema de que cuando hablábamos de subcontrato relativo a la actividad principal y las actividades accesorias, las que dice expresamente la ley, hay toda una discusión doctrinaria de si esta mención respecto de las actividades accesorias es taxativa o enumerativa. Si la ley las puso a modo de ejemplo, la limpieza, la vigilancia, el mantenimiento, la seguridad, si los puso a modo de ejemplo, o si es expresa. Bueno, la doctrina mayoritaria dice que es a texto expreso, que toda otra actividad que no esté expresamente dicha en la ley, o sea, de esas 4, no entran en materia de tercerización. Los tribunales de trabajo también dicen eso, salvo Tribunal Primero, que al menos en alguna sentencia dijo que la mención de la ley es a manera enunciativa, que puede haber otro tipo de actividad que no sea principal, sino accesoria, no expresamente prevista en la ley, que también significa que haya un subcontrato. ¿Está? Profe, perdón, Sí. ¿esto temporal en qué artículo estaría? Ya te lo digo, ¿para qué me fui? Porque hoy en una PPT medio que leí que decía 8 y yo no encuentro. Sí, porque... es que pasa que estás leyendo la 18099 vieja, porque fue, mirá, el artículo, no, perdón, te dije mal. Es el 8 de la 18251, que es el que le dio, que sustituyó el artículo 1 de la 18099. Si tú lees, cuando veas en el INPO la ley 18099, en su actual redacción dice esto del final, pero fue sustituido todo ese artículo por el artículo 8 de la 18251. ¿Ahora sí? Profe, Sí. antes que termine, yo quería saber si iba a subir la grabación de la clase. Sí, la grabación la vamos a subir y también voy a subir las PPT, la clase de hoy. Gracias. ¿Está? Bueno, ¿alguna consulta? Si no, vamos cerrando por acá, y perdón de nuevo que pretendía terminar 8:30. Profesora, ¿qué vemos la próxima clase? Hoy Cecilia ahí les cuenta que ahí está a cargo de ella. Sí, la clase del viernes vamos a dar la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. ¿Tá? La pueden estudiar, como decíamos al principio de la clase, de Pla Rodríguez, sino del libro de Raso, el de tapas grises, y sino de la propia OIT, que es www, la página de la OIT, la página de la Organización Internacional del Trabajo, está muy claro. ¿Tá? Vamos a empezar con la parte de la historia, y los fines y las funciones de OIT, y la estructura, los distintos órganos que la componen. Eso lo vamos a ver el viernes. Y después vamos a seguir el lunes
con sistema normativo y sistema de control. La página de OIT es www.ilo.org. ¿Y esa página tú dices que está clara? Está muy clara, sí. Les invito a leerla, está claro y no está muy extenso, bien didáctico. ¿Y qué es cómo funciona la OIT? Explica la historia, yo les recomendaría pues, empezar con la parte de la historia, que explica cómo surgió la OIT, cómo es la historia, después ver la parte de los fines y las funciones, los objetivos de OIT, también están muy claros ahí en la página, y también los órganos que la componen. ¿Tá? Fíjense la parte de los órganos. Igual lo vamos a ver despacito y en detalle en la clase del viernes. Muchas gracias. Y también está bueno para familiarizarse, ¿no? Con la página, porque... Exactamente. Muy bien, muchas gracias, profesoras, por todo. Bueno, cerramos entonces, ninguna consulta más. No, muy buena la clase. Bueno, gracias. Bueno, buena noche de la nostalgia para los que Gracias, salen. igualmente. Y hasta el viernes. Que estén bien. Gracias, profesoras. Gracias, profe. Hasta el viernes.